El chico de pelo oscuro se acurrucó contra el otro, abrazándolo fuerte. Sus ojos se abrieron de golpe, como saliendo de una pesadilla, tirado en su cama. Abrazaba una almohada de gato gigante mientras intentaba procesar todo lo que había visto en su sueño. Soñar con el hermoso Seo-yul fue un impacto total. Tenía un póster suyo en la puerta y 1000 fotos más decorando sus paredes. Era una obsesión pura. Había fotos por todas partes, en marcos elegantes y montones de polaroids. Pensaba en cuánto tiempo pasaba idealizando a Seo-yul. Se tapó con la manta, hecho un ovillo. Empezó a decirse que era un pervertido y a pedirle perdón a Seo-yul por sus sueños. Entonces sonó la alarma del celular. Estaba justo al lado de su almohada. La apagó con un suspiro, recordando que debía prepararse para ir a clase. Había muchos cerezos en el campus y el edificio ya bullía. Se escuchaba a alguien buscando al profesor John. Tenía que llevar algo a la sala de profesores. Cargaba una pila inmensa de carpetas y cuadernos. Unos alumnos saludaron a John. Se preguntaban por qué aceptó cargar tanto peso. Mientras John caminaba por el pasillo, notó a los estudiantes más alborotados de lo normal. John caminaba desanimado, pensando en lo rápido que se pasó el fin de semana, perdido en pensamientos sobre Seo-yul. Y ahora, lunes otra vez. Seo-yul aparecía en su mente con 1000 facetas diferentes. John sintió que su fin de semana había sido increíble. Mientras John estaba en sus cosas, chocó con alguien y una lluvia de papeles salió volando hacia su cara. Carpetas y revistas cayeron por todas partes. John terminó sentado en el suelo del pasillo. Unas zapatillas blancas se acercaron para disculparse, y John no podía creer lo que veía. Ahí estaba Seo-yul en persona, extendiendo su mano para ayudarlo a levantarse, mientras John seguía aturdido en el piso. Seo-yul estaba frente a él, arrodillado con una mano estirada, rodeado de papeles dispersos por el suelo. John estaba en shock por ver a su propio ídolo aparecer de la nada en un día cualquiera. Había un murmullo intenso frente a la sala de profesores. Un hombre de traje, corbata y gafas pedía atención. Anunció a todo el personal la llegada del equipo de filmación del que habían hablado antes. John estaba histérico. No entendía nada. Claramente no se había enterado de nada. Le presentaron a Yeji. Ella era la manager del programa. Mi profesor de preparación, él llevaba gafas, una gorra azul y la misma chaqueta. John tragó saliva al oír esto. A lo lejos, se escuchaba a Yeji hablando sobre el episodio piloto. Iban a producirlo, así que estarían ahí por 2 meses. De pie junto a la manager estaba Seo-yul. Yeji sugirió que John ya conocería a Seo-yul, así que no hacían falta presentaciones. John asintió y se cubrió los ojos. Murmuró que no había nadie en el mundo que no lo conociera. Seo-yul hizo una reverencia ante el grupo y se presentó como miembro de Auno. Dijo que era su primera vez en un show así, que tenía mucho que aprender y agradecía la ayuda. John aplaudió como todos los demás. Miraba a Seo-yul con ojos soñadores, sin poder creer que estuviera ahí. Observaba sus ojos azules y esas cejas oscuras tan perfectas. Iba vestido con mucho estilo. Seo-yul sonrió y John pensó en lo adorable que era, más allá de sus sentimientos. Era evidente para todos que Seo-yul era la perfección hecha persona. John se quedó helado cuando notó que Seo-yul lo miraba y le sonreía. John se habría conformado con un simple cruce de miradas, pero una sonrisa era demasiado. Sonó el timbre del recreo. En la sala de profesores decían que era hora de almorzar. El director invitó a la manager a comer y darle un tour. Una multitud de estudiantes rodeaba a Seo-yul con sus celulares mientras él comía. Las chicas detrás celebraban y comentaban sobre la grabación. John se quedó paralizado con la cuchara en la boca, mirando a Seo-yul, pensando que se merecía un almuerzo mucho mejor que esa comida de la cafetería. Seo-yul seguía comiendo. De repente, levantó la mirada hacia John. John miró hacia otro lado de inmediato y empezó a comer con energía. Los profesores hablaban de la fama de Auno y de lo emocionados que estaban los chicos. Muchos profesores conocían a la banda y sus éxitos. Algunos confesaron que sus propios hijos eran fans de Auno. John escuchaba en silencio cómo sus colegas hablaban del grupo. De repente, le preguntaron su opinión. Eso lo puso muy nervioso y dijo que no sabía nada sobre los ídolos de sus alumnos. Aunque él también era joven, John agarró otra bola de arroz con sus palillos, intentando parecer totalmente desinteresado. John añadió con calma que, como aún no era tan popular, sí había oído hablar de ellos. A solas, rió y se disculpó mentalmente con Seo-yul por responder así ante sus colegas. Su trabajo como profesor peligraría si supieran que es un fan.
John volvió a la mesa con los demás, viendo desde lejos a Seo-Yul, quien para los ojos de John parecía distraído. John decidió observarlo desde lejos. Se quedó mirando a la nada hasta que alguien lo llamó. Eran la manager y Seo-Yul frente a él. La manager le informó a Seo-Yul que John sería quien interpretara al profesor de preparación. Seo-Yul le dijo que contaba con él. John sonrió, pero por dentro estaba aterrorizado. Solo quería admirar a Seo-Yul a distancia y no estaba nada listo para ese papel. De repente, Seol se mordió el labio, esbozó una leve sonrisa y tarareó. Tomó las manos de Jun. Jun quiso retroceder, pero Seol lo animó a seguir. Luego, le soltó a Jun que era porque simplemente era su tipo. Jun se quedó paralizado, con la boca abierta sin poder creer lo que oía. Jun caminaba por el pasillo con Ciel, señalándole la enfermería a un lado y la máquina expendedora al otro. Y también la zona de descanso. De buen humor, Jun rió mientras apuntaba a la escalera principal solo para darse cuenta de que ya se lo había mostrado. Las manos de Jun temblaban sin parar, incapaz de concentrarse. Al llegar a la entrada, Jun comentó cómo se veía la escuela desde adentro. Luego, invitó a Ciel a salir. Ciel respondió que el lugar era realmente agradable. Jun escuchó el halago sobre la belleza del sitio. Sintió vergüenza de preguntar, pero Ciel aclaró con suavidad que se refería a la escuela. Sonrió y añadió que era un lugar hermoso, tan limpio y espacioso. Jun murmuró algo torpe, pensando en lo ridículo que sonaba para aligerar la tensión. Jun exclamó que la escuela era realmente bella y se sonrojó. Luego añadió que el paisaje alrededor era todavía más increíble, por los cerezos en flor, e invitó a salir. Jun corrió adelante dejando a un Ciel sorprendido atrás. Ciel se detuvo y observó a Jun pensativo. Las palabras de Jun resonaban entre los edificios mientras explicaba la función de cada uno. Jun le mostró una caseta con vista al parque. Ciel no le quitaba la mirada de encima. Jun dijo apenado que el tour había terminado. Pensando que no recordaba nada de lo dicho, Ciel preguntó si debían volver a la sala de profesores, pero Jun dijo que era difícil en pleno recreo, por culpa de los estudiantes. Ciel se acercó a Jun y lo llamó profesor. Ciel preguntó por qué, pero Jun se giró para evitar su mirada. Entonces Seol dijo abatido que le preocupaba haber ofendido a Jun al elegirlo como su mentor. Los ojos de Jun se abrieron con sorpresa al ver que Seol estaba molesto. Jun no se dio cuenta de que sus intentos por evitar la mirada eran tan obvios. Jun tragó saliva con emoción, pensando que debía controlarse frente a Seol. Jun le preguntó por qué lo eligió como mentor. La voz de Ciel resonó entre los cerezos diciendo que Jun era su tipo. El corazón de Jun se aceleró. Se sonrojó y pidió a Ciel que no bromeara así. Ciel sonrió y replicó que no era ninguna broma. Siguió diciendo que desde que se conocieron, supo que Jun disfrutaría ser su mentor. Una imagen de Jun sentado entre papeles apareció en su mente, y Seol arrodillado extendiéndole la mano. Luego, la imagen de sus manos estrechándose y Jun pensó que parecía ser el único que sentía esa cercanía. Jun se sonrojó, pensando que sería muy feliz siendo el mentor de Seol. Deprimido y molesto, Ciel añadió que si Jun se sentía muy incómodo, podía pedirle a otro ser su mentor. El corazón de Jun casi se le sale del pecho. Ciel parecía un gatito triste. Jun pensó que, tras ver eso, podía morir en paz. En voz alta, Jun aceptó ser el mentor de Ciel. Ciel se emocionó y tomó las manos de Jun. Jun disfrutaba lo tierno que se veía Ciel al sonreír, y Ciel, radiante de felicidad, le pidió al profesor que se hiciera cargo de él. El teléfono sonó en el elegante apartamento de Kyu-sun. Su mano alcanzó el aparato en la mesa de noche. Kyu-sun estaba en pantalones cortos y una toalla al cuello. Una voz chillona se escuchó por el teléfono. Jun miró alrededor, aunque no había nadie. Indignado, le preguntó a Kyu-sun cómo pudo hacerle eso. Kyu-sun le preguntó de qué hablaba, lo que hizo que Jun gritara que Seol fue a su escuela. Kyu-sun exhaló con calma tras entender, poniendo el teléfono en altavoz. Jun siguió preguntando si Kyu-sun sabía algo al respecto, y por qué no le había dado ni una pista, pero Kyu-sun, poniéndose una camiseta, respondió que no tenía idea de lo que hacía Seol. Jun escuchó a Kyu-sun decir por teléfono que sabía mucho más de Seol porque era su fan, pero Jun pensó que Kyu-sun, como líder del grupo, no podía ignorar los planes de otro miembro. Kyu-sun se dejó caer en el sofá y le explicó a Jun que era la forma en que la empresa ocultaba el proyecto secreto de Ciel, ni una palabra en las noticias. Kyu-sun miró por la ventana y le dijo a Jun que no eran buenas noticias. Después de todo, Jun siempre lloraba por no poder ir a sus conciertos por el trabajo.
Jun, con el teléfono en la mano, frunció el ceño escuchando el sermón de Kyusun sobre tomar fotos con Seol, coleccionar su mercancía y pedirle que le cante, pero sin molestar a Kyusun por un autógrafo. Jun regresó a la escuela a paso firme, preguntándose cómo no delatarse como fan y no avergonzar a Seol. Kyusun suspiró, diciendo que Jun lo apoyaría en secreto, y no sabía cómo ocultaría a su fan interno. Qué bueno que no se reveló de inmediato. Tras escuchar que tal vez ya lo habían descubierto, Jun replicó satisfecho que hoy se sentía increíblemente tranquilo. Jun seguía hablando por teléfono diciendo que nunca lo atraparían, pero de pronto escuchó pasos detrás. Jun oyó la pregunta de quién no lo atraparía y se giró, asustado. El teléfono voló de sus manos. Un Jun aterrado vio a Seol agacharse para recoger el teléfono. Seol llevaba una gorra y una máscara negra que se había quitado parcialmente. Con la otra mano, le tendió el teléfono a Jun, quien logró atraparlo al vuelo. Ciel miró fijamente a Jun con sus ojos azules. Ciel sugirió que Jun hablaba con su amante y preguntó si interrumpía, algo que Jun empezó a negar desesperadamente. Seol soltó una carcajada, aliviado, y le confesó a Jun que lo esperaba. Ambos quedaron ahí, en el patio. Seol sugirió que debían conocerse mejor antes de empezar a grabar juntos. Al proponerle cenar juntos por no tener planes, Jun quedó petrificado, con la mandíbula hasta el suelo. Seol aguardaba en silencio una respuesta. Jun sintió que lo descubrían, pero aceptó. Nervioso, Jun empezó a balbucear sobre la entrada principal, diciendo que la trasera era mucho más linda. Horrorizado internamente por sus palabras, comentó soñador que los cerezos florecían antes este año. Agregó que de noche lucían hermosos, aunque al ver a Seol pensó algo distinto. No eran las flores, sino Seol quien brillaba de noche. Mientras los pétalos caían, Seol le acarició el cabello. Seol murmuró lo hermoso que era el profesor. Jun se paralizó, sintiendo que estaba en graves problemas. Seol le recordó que ya le había confesado que era su tipo ideal. Jun solo podía pensar en que seguía hipnotizado por su bias, quien atrapaba un pétalo entre sus dedos con delicadeza. Seol lo miró a los ojos y repitió que era su tipo ideal. Un auto blanco se detuvo frente al colegio. Su reloj marcaba el fin de la jornada. Seol, con tristeza, le preguntó al conductor si ya había estacionado. Se preguntaba por qué el profesor tardaba tanto. Jun caminaba mirando su teléfono entre los estudiantes. Jun revisaba su pantalla con atención. Seol se bajó del auto bajando su gorra, mientras el conductor temía que lo reconocieran. Seol salió y azotó la puerta. El conductor le advirtió que no tomara tantas fotos para no terminar en problemas. El conductor, nervioso, pensaba que Seol nunca hacía caso. Unos zapatos oscuros avanzaron por el callejón. Seol se puso un cubrebocas y vio a Jun, preguntándose por qué iba hacia la puerta trasera. Jun hablaba por teléfono, despreocupado. Seol lo seguía a escondidas, intrigado por con quién charlaba. Seol sintió a Jun alterado. Se acercó más y escuchó que decía que nunca lo atraparían. Jun se estremeció al ver a Seol detrás. ¿Qué es lo que no lo atraparían? La cena esperaba en la mesa. Jun no podía creer que estaba cenando a solas con su bias. Tenía una mirada llena de ensueño. Intentó recordar sus sueños, buscando una señal. Seol lo sacó de sus pensamientos de inmediato. Le preguntó si no le gustaba la comida, pues no estaba probando nada. Seol dijo con tristeza que conocía bien al dueño. Aseguró que la comida era excelente. Jun le explicó que estaba demasiado nervioso para comer. Jun se puso rojo y empezó a murmurar, admitiendo finalmente que le costaba comer con desconocidos. Seol se desanimó ante esa honestidad. Jun se regañó mentalmente, temiendo haber ofendido a Seol. Seol lo miró fijamente y sugirió que entonces debían volverse mucho más cercanos. En aquel restaurante elegante, Seol le tendió su teléfono con una sonrisa. Le pidió su número personal. La voz suave de Jun resonó en la noche, agradeciéndole por la cena. Sonrojado, Jun caminaba tras él, feliz pero inquieto. Le pidió que cambiara el rumbo. Estaba ansioso por seguir con él. Seol ofreció llevarlo a casa, pero el profesor quiso negarse. Preferiría un taxi. El auto de Seol los esperaba, estacionado por su manager. El corazón de Jun latía a mil. Estar en el auto con su bias era demasiado. Seol le tomó la mano. Lo miró intensamente y confesó que quería pasar más tiempo con él. Jun, ruborizado, aceptó. El auto blanco avanzaba por las calles iluminadas. Jun no podía creer que estuviera ahí. Seol recordó lo que dijo. Seol notó que Jun no conocía bien a su grupo, lo que hizo sentir mal al profesor.
Jun desvió la mirada y mintió diciendo que no sabía mucho de famosos, aunque secretamente era fan desde el debut. Seol sonrió, sugiriendo que debería esforzarse más entonces. Mencionó a Kyusun, el líder del grupo. Kyusun estaba en un drama exitoso. Jun rió, mientras Seol lo miraba algo confundido. Seol añadió que casi nunca veía dramas. Pasaron frente a la casa de Jun, quien pidió estacionarse. Al abrir la puerta le agradeció el aventón y le deseó un camino seguro a casa. Seol le pidió que se cuidara y lo vigilara durante el rodaje. Jun solo pensaba en tomarse más fotos. El motor rugió y el auto se perdió en la distancia, dejando a Jun inmóvil. Apenas pudo respirar, asombrado de que su corazón siguiera latiendo tras tanto impacto. Heide jadeó, abriendo los ojos de golpe. ¿Acaso este giro del destino era un regalo celestial por su muerte prematura? Si estaba a punto de ser secuestrado o algo peor, se revolvió el cabello. Alguien se acercaba a Jun por la espalda. Una mano se posó en su hombro mientras le gritaban. Jun saltó aterrorizado. Alguien lo agarró de la muñeca. Indignado por el ataque, Jun respondió pateando el rostro del intruso con su maletín. Tras el impacto, el maletín salió volando. Jun vio a Kuson aturdido, con una marca fresca en la nariz. Kuson retrocedió, pero Jun finalmente lo reconoció, aunque seguía alerta. Aún empuñaba el maletín, listo para atacar de nuevo. La noche cubría la carretera desierta mientras él descansaba la mano en el volante. La luz de las farolas iluminaba el rostro de Seol a través de la ventana. Recordaba cómo atrapó el teléfono de Jun con el nombre Q. Song en pantalla. No parecía un número guardado, sino el destinatario real. Seol revivía aquel instante mirando la pantalla de Jun y todo lo que había visto ahí. Se preguntaba si el profesor estaba actuando, fingiendo que no sabía quién era él. Seol conducía, con el ceño fruncido, decidido a seguirle el juego a Jun, como si el maestro hubiera logrado engañarlo con éxito. Con hielo sobre su golpe, Kuson explicó que vino porque su hermana le pidió que le llevara comida a Jun. Luego le reclamó furioso por la humillación sufrida. Jun, impasible, solo atinó a llenarse la boca de comida. Kuson le preguntó si tanta hambre tenía. Jun intentó responder con la boca llena, pero Kuson le ordenó tragar, llamándolo desagradable. Jun tragó a toda prisa y le gritó que no cenó nada porque no podía comer a gusto teniendo a Seol frente a él. Estaban solos. Kuson no podía creerlo. ¿Jun realmente había cenado a solas con Seol? Solo ellos dos. Jun no cabía en sí de la emoción. Estaba desbordado. No podía procesar que había cenado con su bias. Kuson dejó el hielo y reflexionó. Seol nunca hablaba con extraños, y aún así terminaron cenando juntos. Jun agitó la cuchara hacia Kuson, preguntándole si sabía que casi le da un infarto ese día. Kuson no entendía su reacción. Siempre quiso conocer a Seol en persona. Jun le gritó que ese era el problema, un encuentro sin preparación alguna. Se conocieron y por la noche ya estaban cenando juntos. Todo en el mismo día. Añadió indignado que, de haberlo sabido, se habría puesto ropa nueva y hasta perfume. Kuson se burló. Él solo se habría lavado las manos. Mientras Jun se quejaba de que Kuson debía ser más considerado con su único pariente, llegó un mensaje al móvil de Jun. Jun tomó el teléfono y suspiró. Kuson jamás entendería lo que significa ser un fanático apasionado. Jun se concentró en los mensajes, mientras Kuson expresaba su confusión por el fanatismo hacia Seol, pero Jun ya no lo escuchaba. Murmuró algo emocionado. Se llevó la mano a la boca, se congeló y llamó a Kuson. Kuson lo miró expectante, sin entender nada, mientras Jun tecleaba nervioso en la pantalla. Jun chilló de emoción y mostró el móvil. Era un mensaje de Seol preguntándole si llegó bien a casa y agradeciéndole por la velada. Jun le puso el teléfono en la cara a Kuson, preguntando si veía lo mismo que él. Kuson seguía confundido ante tanta euforia. Jun se retorcía de emoción al releer los mensajes, repitiendo lo tierno que era Seol. Al llamarlo profesor, Kuson notó con indiferencia que ya intercambiaron números y escuchó en silencio las lamentaciones de Jun sobre lo dulce, perfecto y maravilloso que era Seol y cómo escribía mensajes tan perfectos. El flujo de quejas no paraba. La incredulidad de Jun ante su propia suerte continuaba y Kuson supo que no había forma de callar a ese manantial. Jun gritaría toda la noche. Quizás era hora de irse. Justo cuando Jun quería seguir contando sobre Seol, la silla de Kuson crujió. Se levantó diciendo que ya se iba. Mientras Kuson se marchaba, Jun seguía en su mundo de historias. Lamentó que sus oídos disponibles se fueran,
pero Cuson fue firme. Llegó el día siguiente, clima glorioso, la escuela era un caos. Los medios explotaron con noticias sobre el rodaje de Seol. El timbre de la escuela sonó. El profesor sujetaba su portapapeles. Lo golpeó contra la mesa pidiendo calma. Los alumnos levantaron la mano, llenos de preguntas para el maestro. ¿Era cierto que Seol estaba en la escuela? ¿Que estaba en todas las noticias? ¿Cuándo empezaría la grabación? El profesor rió con comprensión y pidió tranquilidad. El teléfono mostró un nuevo mensaje. Ya no era sorpresa para Jun, su chat con Seol estaba muy activo. Una colega en la sala de maestros se acercó. Suspiró diciendo que era difícil controlar a los alumnos. Jun se preguntó si ella habría visto su chat. Otros maestros se unieron. Comentaron lo difícil que era manejar la emoción estudiantil por la celebridad. Uno sugirió ir a cenar. Jun se negó, diciendo que era tarde y no saldría con nadie. Escuchaba a sus compañeros hablar del menú del almuerzo, pero él estaba muy ocupado leyendo los mensajes. Seol le deseaba buen provecho y le comentó que almorzaría un sándwich, esperando con ansias el rodaje. Un compañero asomó la cabeza por la puerta, entreabierta una última vez. Invitó a Jun a comer, pero él rechazó de nuevo, diciendo que no tenía hambre. John disfrutaba los selfies que Seol le enviaba. Con su sándwich en mano, John estaba emocionado, guardando la foto de Seol en su celular a toda prisa. Ya habían instalado la cámara en el salón. Moviendo los pupitres, llenaron el espacio con cajas y maletas por todos lados, llenas de equipo. John, con sudor en la frente, soltó la frase introductoria del programa. Primera línea del show ante los alumnos de tercero, se presentó ante ellos como su profesor. Estaba temblando. El manager detuvo la grabación para un descanso y se acercó a pedirle que se calmara. John lucía tenso y necesitaba relajarse. Él solo rió y se disculpó. En el umbral, el director ejecutivo, que observaba la prueba junto a Jun, quien confesaba que aunque se esforzaba, no era nada fácil. El ejecutivo se acercó al director sugiriendo un descanso por el almuerzo, algo que todos aceptaron. El director le avisó al profesor que seguirían tras comer, mientras Seol observaba a Jun en silencio. Jun empujó su silla, que rechinó al moverse, se dejó caer y exhaló con cansancio. Jun apoyó la cabeza, pensando en hacerlo mejor. Sentía que estaba haciendo el ridículo frente a Seol. Jun se veía agotado y frustrado, temblando apenas. Seol entró y se sentó justo frente a Jun, mencionando que fue al cine al llegar y que por desgracia no pudo saludarlo como debía. Seol sonrió, preguntando si aún lo recordaba tras una semana sin verse. John se sorprendió, admitiendo que había pensado en él bastante seguido. El profesor sonrió, empezando a tartamudear, queriendo decirle algo a Seol. Luego soltó una risita diciendo que Seol debía tener mucho tiempo libre, lo cual lo sorprendió. A Seol no le gustó nada. Sintió que Jun lo acababa de rechazar. Seol le dijo al profesor que algo parecido le había dicho durante la cena, lo que impactó a Jun, pues no recordaba nada de eso. Se quedó pensativo. John recordó cómo le dijo a Seol que no podía comer con desconocidos y que él se había sentido ofendido. En ese entonces, Jun se explicó emocionado diciendo que no lo decía así, pero Seol sonrió, calmándolo, confirmando que realmente había estado libre estos días. John rió y bajó la cabeza, diciendo que estaba un poco fuera de forma y que siempre arruinaba lo sencillo, retrasando el rodaje. Luego añadió que quería disculparse con Seol. Sentados en el salón vacío, John pensó que no dejaría que la reputación de Seol sufriera por su culpa. De repente, John escuchó a Seol preguntar si tenía algún deseo. Seol miraba a Jun complacido, apoyando la cabeza en su mano, preguntando si Jun quería algo. La propuesta desconcertó a Jun, pues Seol cumpliría cualquier deseo y el rodaje terminaba hoy sin problemas. El profesor se perdió en sus pensamientos sobre qué podría ser ese deseo. Al ejecutivo, John quería pedirle 1000 cosas, pero al mismo tiempo su mente quedó en blanco, porque si era honesto y le contaba todo, recordaría que Jun era su fan. John rió avergonzado, diciendo que no había nada especial. Seol lo miró incrédulo, pensando que se estaba inventando una excusa. Un inspirado John admitió que sí, lo estaba haciendo. Las cámaras volvieron a rodar. John tomó su lugar junto a la pizarra y confirmó al director que estaba listo. Al otro lado, Seol observaba la grabación y a Jun en acción. Seol se mostró confundido y molesto cuando John le pidió selfies casuales antes de seguir con el rodaje. John dijo que si todo salía bien, Seol podría tomarse una foto con él.
Seol no lo creía y preguntó si era solo una foto, a lo que un emocionado Jun asintió. Al soltar su deseo de la foto, Jun ya se imaginaba, presumiendo con sus amigos, la imagen junto a Seol. Él aceptó. Ese día, el rodaje terminó, y el manager felicitó a Jun por su mejora, lo que lo hizo muy feliz. Jun giró la cabeza y vio a Seol esperándolo. John se acercó a Seol y le agradeció por ayudarlo con el deseo. Seol estaba con los brazos cruzados, temblando levemente. Las voces del equipo resonaban por la escuela agradeciendo el trabajo. Un cansado John salió y exhaló, estirándose, pensando con gusto que el día por fin terminaba. John caminó silbando una melodía, pensando que si seguía así, todo iría sobre ruedas. Recordó su deseo de la foto con Seol, pero pensó que Seol ya se habría ido y tendría que recordárselo después. El profesor bailó de alegría por la idea de tener esa foto juntos. De repente, escuchó a alguien tosiendo tras él. Seol lo observaba con atención, preguntando si Jun estaba tan feliz por terminar. John balbuceó que no esperaba verlo, y escuchó que Seol no podía irse sin despedirse. El sol poniente brillaba en el patio, mientras Seol bromeaba sobre su tiempo libre. Seol se acercó a Jun. John se estremeció. Seol le pasó el brazo por los hombros al asustado Jun. Dijo que cumpliría su deseo y sacó el celular. Me sentí tan conmovido por su cercanía que terminé abrazándolo yo mismo. Tomé la mano de Jun y la puse en mi cintura, pidiéndole en silencio que me devolviera el abrazo. Me acerqué aún más. Apuntó el teléfono hacia nosotros para la foto. Un destello iluminó todo mientras permanecíamos allí, abrazados, como si el tiempo se detuviera. Le pedí que se relajara, se notaba muy tenso. Le acaricié la espalda con suavidad, pero de repente, Jun se alejó Le di un codazo en el pecho. Jun se dio cuenta de lo que pasó y corrió hacia Seol, disculpándose 1000 veces. Seol estaba sentado en la acera, murmurando que casi le doy un segundo golpe. Soltó una carcajada y me aseguró que todo estaba bien. Me dijo que no quería asustarme con su caída. Le respondí. Sonriendo le dije que cualquiera reaccionaría así si lo tocan de la nada, pero él sugirió que quizás soy demasiado sensible. Me quedé helado, indignado y sorprendido. ¿De verdad soy tan reacio al contacto? En ese momento, Seol me agarró de la muñeca y tiró de mí con fuerza. Nuestras caras quedaron peligrosamente cerca. Me preguntó si lo castigaría por esa broma. Lo miré con nervios mientras él me retaba con la mirada, esperando mi respuesta. Seol no soltaba mi muñeca y confesó que le encantaría un castigo de mi parte. Susurró. Resulta que había muchas formas de hacerlo. Jun estaba en shock. Miraba a Seol con los ojos bien abiertos, mientras sostenía su teléfono en la mano. Seol le sugirió a Jun tomarse una foto juntos cuando se calmara un poco. Le pidió al profesor que mirara a la cámara. Jun seguía sin aliento, dándole vueltas a la forma tan peculiar en que Seol quería que se relajara. Por fin, la pantalla mostró la selfie perfecta. Las piernas de Jun se movían inquietas sobre las sábanas. Entonces, el sonido estridente de la alarma volvió a sonar. Jun saltó de la cama abrazando fuerte su almohada de gato. Se quedó paralizado, despertando de aquel sueño mientras escondía su cara en la almohada, muy apenado. Otro sueño prohibido con Seol, y la vergüenza me invadía por completo. Un colega asomó la cabeza desde la mesa de al lado. Se quedó mirándome. En la sala de maestros todos susurraban, sin entender qué demonios le pasaba al profesor John. Pero yo no podía apartar la vista de nuestra foto con Seol. Me sentía radiante sin poder dejar de sonreír, con la cara ardiendo. Recordaba nuestro último encuentro y ese sueño. No podía dejar de darle vueltas a todo, especialmente a lo que él me dijo antes de las fotos. Estaba perdido en lo atrevido de sus palabras, sin oír que me llamaban. Por fin, reaccioné al sentir que alguien insistía. Me di la vuelta de golpe. Una colega estaba ahí, preguntándome en qué rayos andaba pensando. Me urgía a ir a la reunión del departamento de matemáticas. Se acercan los exámenes parciales, así que no tenía opción. Tartamudeé un sí, me di un par de palmadas en la cara y traté de reaccionar. Me encontré con el equipo de filmación y el manager en el pasillo. Dijeron que todo salió perfecto. Nada de qué preocuparse. Seol estaba cerca, mostrándome un texto en unos papeles que el profesor sostenía. Era imposible concentrarme. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Qué alivio saber que nadie notaba que soy un fan total de Seol. Pétalos de sakura caían suavemente sobre mis zapatos. Caminé por el callejero pensando en lo loco que había sido todo esto. La filmación, los exámenes, las pruebas por fin terminaron. De repente, mi celular vibró en el bolsillo con una notificación.
Era Seol, con quien no paraba de mensajearme. Decía que casi llegaba a la escuela y preguntaba dónde encontrar al profesor. Emocionado pegué el teléfono a mi cara. Parecía un sueño. Entonces, un grito me sacó de mi fantasía. Un hombre intentaba calmarse, pero no quería cooperar. Era un padre de familia. Irrumpió en la sala de profesores haciendo un escándalo porque su hijo reprobó. Me llegaron los gritos llenos de ira, culpando directamente a Seol por el fracaso de su hijo. Estaba justo en la entrada donde vería a Seol. Escuché al padre gritando que la escuela no era un concierto. Salí disparado de la sala para interceptar a Seol. Tenía que evitar que se cruzara con ese hombre. Quería sacarlo a la calle antes de que escuchara todos esos insultos. Alcancé a Seol en el patio. Me sonrió pensando que lo esperaba adentro del salón. Se sorprendió al verme salir por él. Reí nervioso, intentando alejarlo de ahí mientras los gritos seguían volando hacia nosotros. Seguíamos en el pasillo cuando Seol escuchó los reclamos, gritando que todo era su culpa. Intenté tomarlo del brazo para llevarlo lejos, pretextando la película, pero Seol frenó en seco. Sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó con determinación hacia donde venían los gritos.